Hola, espero que estén muy bien. Hace varios días que no había podido volver a utilizar la PlayStation 5. En este caso, por eso quise hacer este video, para utilizarla por primera vez con el videojuego Dios de la Guerra Ragnarok. En este caso, utilizando el televisor 8K Samsung QLED Q800T de 65 pulgadas, el cual es un modelo del 2020, pero que aún en este 2023 es una muy buena opción si aún lo pueden conseguir, que debería estar a un precio un poco más rebajado en comparación a su año de lanzamiento. Voy a dejar las configuraciones tal cual como vienen de fábrica y voy a proceder a apagar la luz. El objetivo es principalmente contarles mi experiencia, que en cuanto a calidad y rendimiento, en este caso con la PlayStation 5, en este televisor preferí el rendimiento sobre la calidad como tal, pero de todas formas en cuanto aspecto gráfico se ve increíblemente bien y también muy buena fluidez con el alto rango dinámico activado y con la frecuencia de actualización variable también activada. Me toca estar cuadrando el modo profesional de la cámara porque esa tonalidad blanca de la nieve a veces luce un poco azulada. Si de pronto ven cambios de luz un poco bruscos en el video. Por cierto, hace tiempo no jugaba un videojuego del Dios de la Guerra. Lo último que jugué fue la versión de PlayStation 2. Ni siquiera pude jugar las versiones de PlayStation 3 ni de PlayStation 4. Vamos, chicas. Se me hace un poco entre raro y nostálgico ver a Kratos con ese look tan envejecido. No sé ustedes qué piensan al respecto. No se ve mal, simplemente que muy diferente en comparación a cuando no tenía barba y un look más joven, lucía como más con cara de malo, mientras que esta vez con este look, desde mi punto de vista pareciera que luciera un poco más como sabio, como de hecho como si diera algo de pesar, algo por el estilo, pienso yo. ¿Estás bien, muchacha? ¿Estás bien? Sí, lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos, muchacho. Debes comer. Come. ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es. Buen chico. Atreus, el tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo, quiere vivir. Se está muriendo. Eres un buen chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Estaré bien. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Sofna. Ofra. Besu. Sofna. Hedor. Sofna. Sofna. Sofna.
no quiero arruinar este momento trágico. Sí acabaron de ver esos pequeños flashes verdes en pantalla. Ese que acaba de pasar, eso no es normal. No sé exactamente por qué. Lo que sí sé es que esta consola PlayStation 5, según he leído y según he escuchado, a veces había presentado problemas, a pesar de que Eso no detiene a nuestros enemigos. tiene la última versión de software instalada, la última versión disponible. ¿Para qué? No debería presentarse ese tipo de Es todo lo que flashes hacemos siempre. No, basta. o No problemas, podemos ocultarnos siempre. porque no creo que sea algo del videojuego. No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos. Muy extraño. Vamos a ver qué pasa si le doy en favorecer la calidad. Listos. Ahora ve. De pronto el problema es con la frecuencia de actualización Las variable. profecías muy interesantes del Ragnarok. Aquí tiene el logo de Xbox, pero es porque Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. pero es porque En este bosque. tenía la consola de Xbox conectada, pero en este caso ya la PlayStation 5. ¿Quién es Loki? No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería madre. No sabemos qué quería madre. Parece que nunca lo sabremos. Mira. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? Bueno, reconocería esa austera expresión donde sea. ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no estaba. Oh, no. No, Fenrir. ¿Cómo está el chip? Otro aspecto que quiero mencionarles es que este televisor no sufre de lo que se conoce como Black Crush. Se ven muy bien los detalles en cada una de esas zonas con sombra. Simplemente que a través de la cámara, por alguna razón, a veces pareciera que no se notarán muy bien, pero sí se notan muy bien los detalles. Y lo otro es en cuanto al efecto blooming. Se puede percibir un poco, pero en la gran mayoría de escenas puede pasar como algo desapercibido, o por lo menos no convertirse en algo tan molesto. Bueno, en estas partes, miren, se puede percibir un poco en la esquina superior izquierda un leve efecto blooming que a veces desaparece rápido, otras veces no tanto, pero no lo considero algo tan molesto ni tan distractor. Además, la cámara lo exagera un poco, porque aquí en la vida real no se percibe con tanta intensidad. ¿Listo? ¿Kratos? ¿Te me unes? Frey, ¿Estás listo? Caminas como si llevaras a Ymir sobre tus hombros. esta es tu cacería. Te seguiré.
Muy bien, gruñón. Murió hace poco. Al menos no sufrió. Debo descifrar tus gruñidos. Dime qué piensas. Cazamos un depredador. Un lobo, sí. Los depredadores matan. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Shh. Acércate lentamente. Está bien, pequeño. Queremos ayudar. ¿Cierto? No. Vamos. El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo logró entrar como dije que lo haría. Debimos hacer algo. No era nuestro problema. Ahora lo es. Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad. Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar. ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos. ¿Me harás levantar eso? Buen chico. Se acaba el tiempo, mi amor, y hay mucho que hacer. Hermano. Bueno, ya por lo menos no he vuelto a experimentar esos flashes como entre verdes y azules que aparecían ahora, hace unos pocos segundos. Tal vez el problema que ha tenido y que parece que todavía sigue teniendo la consola es cuando se escoge mejorar el rendimiento por encima de la calidad como tal gráfica, o eso aparentemente es lo que sucede. No sé si a ustedes les ha pasado eso que pasó hace unos pocos segundos en cuanto a esos flashes entre verdes y azulados que aparecían. Voy a volver a cambiar al modo profesional de la cámara para que no se vea con ese tono azulado la nieve. Listo, así se ve ya mucho más alusivo a lo que realmente estoy viendo en este momento. El abismo de Baldur es demasiado inestable, hermano. El muchacho no lo intentaría. Aunque hay unas partes que suelen verse con ya demasiado brillo. Ahí yo creo que está mejor. Esto no ha sido abierto. Tampoco hay huellas por aquí. Parecías preocupado mientras dormías, incluso siendo tú. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado. Casi todas las noches. ¿Los viejos tiempos en Grecia? No. Parece que Faye está tratando de decirme algo. No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano. No. Pero es algo más que un recuerdo. Usa tus palabras, hermano. El rastro termina aquí. Y no estamos solos.
Bueno, por fin, primera pelea. Vamos a ver qué tal me va. Ya lo vi. Ya. Eso es lo que estaba buscando. Malditos saqueadores. No deberían estar tan cerca. Deberíamos revisar el símbolo de protección. Hay un árbol más adelante, ¿sí? Ok, creo que no me fue tan mal en esa pelea. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica a nuestros intrusos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los cofres que uno abría en la versión de Play 2? Que uno abría para la sangre y para hacer poderes. No recuerdo cómo se llamaba. Un oso destrozado. ¿Cómo? Un oso más grande. Herido. La pelea destruyó el árbol. Tenemos que encontrar a Treus. Sí. Entre las bestias salvajes y los saqueadores puede haber buscado un refugio. Sigue el rastro, lo encontraremos. El rastro está al otro lado de esa brecha, si despejas el camino. ¿Alguna idea de qué pudo haber hecho que el muchacho se alejara? Discutimos. Me acusa de esconderme de horrible. Lo más sensato es mantenernos ocultos después de matar a 3 de los suyos. Algún día rendiremos cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. No, ¿Qué es? esto es sobre esa profecía. Solo porque los gigantes te tenían muerto en un mundo lleno de predicciones acertadas. No creo en las profecías. ¿De acuerdo? Bien. Plata, plata mineral o el plata para comprar cosas. Aquí están los cofres, genial. Es algo casi icónico, no podía faltar. ¿Qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza. Aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación. Así que, hablando como el hombre más inteligente que existe, no tengo la menor idea. Oh. Ok. ¡Saqueador, flanco izquierdo! Muy bien, las mecánicas no son tan complicadas, por lo menos hasta ahora.
Muy bien, yo creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. Quería más que todo contarles mi experiencia con la PlayStation 5 combinada con ese televisor 8K. No es que se vea la imagen en 8K, no pareciera, pero sí se ve muy bien, un buen escalado de imagen. La experiencia es muy buena, simplemente que cuando cambié de rendimiento a calidad gráfica para precisamente aquí donde dice gráficos y cámara, cuando cambié de rendimiento favorecer la calidad, sí que se nota un cambio. La verdad es que sí, cuando favorezca el rendimiento se ve todo mucho más fluido. Pero como ustedes vieron en algunas partes, por alguna razón así con sombra, me aparecieron flashes, esos como flashes entre verde y azul, no sé por qué. Pero obviamente con rendimiento ajustado se ve muchísimo más fluido, muchísimo más fluido. No sé ustedes qué piensan acerca de este videojuego, de la PlayStation 5, de un televisor 8K, ¿lo comprarían sí o no y por qué? Yo les diría que un televisor 8K en cuanto a desventajas solamente tiene que consume más energía y que es mucho más costoso. Por todo lo demás es una excelente opción y se preparan para el futuro. No siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber la instancia cada vez que subo un nuevo video, y más adelante continuaré con ese tipo de gameplays en el resto del televisor. Hasta la próxima.